7 de la mañana, 40 minutos, y como les contábamos hace algunos instantes y además desde muy temprano, ustedes ya saben que estamos muy pendientes de todo el tema de la elección del próximo Papa, el número 267. Desde las 3 de la mañana les contamos y les mostramos esta misa que se llama Pro Eligiendo Papa, que es lo que hablábamos hace algunos segundos con un sacerdote que nos acompañó aquí en Arriba Bogotá. Son las misas que se van a celebrar desde hoy hasta que elijan al próximo Papa, al sucesor de Pedro. Pero por eso nos acompañan aquí en estudio Rafael Niño, Estefanía Maldonado, que han estado muy pendientes desde hace varios días con todo el tema de, bueno, hace días el tema muy desafortunado de la muerte del Papa Francisco, y ya ahora otro tema que concentra la atención a nivel mundial es la elección del nuevo Papa. Rafa, Estefa, adelante. Aníbal y Lina, por supuesto, seguimos muy pendientes, como todo el mundo está pendiente de esta elección, porque se trata de una figura importantísima, no solo para la Iglesia Católica, sino que se trata de un jefe de Estado. Es el poder dual que tiene esta figura del obispo de Roma, que es el líder espiritual de la Iglesia Católica, Estefanía, pero también es un jefe de Estado. Y por supuesto la pregunta que se está haciendo el mundo es quién va a ser el sucesor, quién va a ocupar el trono de San Pedro, y sobre todo qué perfil le apuntan los cardenales para que dirija la Iglesia. ¿Conservador, progresista, va a seguir el legado de Francisco? Es la pregunta que se hacen. Hay una pista, Estefanía, en las congregaciones se habló mucho durante este periodo de la paz y de los conflictos que están ocurriendo, y lo hemos escuchado esta mañana en la misa, en la homilía del cardenal Re, que ha pedido que sea un papa que enfrente los desafíos de un mundo actual. Así es, también solicitó que fuera un papa y un nuevo sumo pontífice con una política del amor, que también fue algo similar de lo que dejó el Papa Francisco, quien aseguró pues que este movimiento con todas las comunidades un poco menos favorecidas alrededor del mundo deberá ser el legado que continúen las personas que buscarán llegar allí hasta el trono de San Pedro. Pero vamos a hablar del cónclave. Estamos a pocas horas de que inicie, Rafael. Son 133 cardenales que como se lo mencionábamos a toda nuestra audiencia, estuvieron participando de esta misa Pro Eligiendo Pontífice, y adicional a esto en estas horas están teniendo un receso en el que incluye un almuerzo, que es la primera comida, para después pasar hasta la Capilla Paulina, para después dirigirse a la Capilla Sixtina, donde iniciará el cónclave con Extra Omnes. Pero hablemos precisamente de quiénes están allá. Así es, vamos a iniciar, por supuesto, con el único elector que tiene Colombia, con nuestro representante, es el cardenal Luis José Rueda Aparicio, que actualmente es arzobispo de Bogotá. Hay que decir que nació en San Gil, Santander, tiene 63 años. Recordemos que también fue presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, fue arzobispo de Popayán, y es una persona que le ha dedicado su vida a hablar del conflicto. Lo escuchan ustedes en las entrevistas, incluso ha estado aquí en nuestro estudio, habla de poner fin a la guerra, poner fin al conflicto armado, poner fin a las divisiones en nuestro país, y precisamente se ha caracterizado por eso allí en el cónclave. Aunque tenemos 3 cardenales, es el único menor de 80 años y es el único que va a participar, que va a estar allí esta tarde en la Capilla Sixtina. Y ahora hablemos de uno de los favoritos. Se trata de Pietro Parolin, italiano de 70 años. Él fue nombrado en 2013 cardenal, sin embargo acompañó al Papa Francisco durante todo su pontificado. Ha viajado por todo el mundo y conoce a muchos líderes políticos. Desempeñó una firma clave en 2018 de un acuerdo histórico entre la Santa Sede y China sobre el nombramiento de obispos, y además tiene algo que también caracterizó al Papa Francisco, y es esa conciliación, ese consenso entre conservadores y progresistas, y de allí sale su favoritismo. De hecho, se hablaba incluso de que ya tenía al menos 45 cardenales que podrían estar votando por él, y pues sería uno de los más opcionados. Incluso pues va a ser el que va a presidir el cónclave y el inicio de esta reflexión para dar inicio al cónclave. Hay que decir que el que debería presidir el cónclave es el cardenal Re, pero como es mayor de 80 años, pues no puede estar allí en la Capilla Sixtina. Por lo tanto será Pietro Parolini, que, como usted lo dice, Estefanía, es uno de los hombres más fuertes y que se dice que tiene la mayor cantidad de votos en este momento reunidos, pero eso solo lo sabremos hasta dentro de unas horas o días. Vamos a ver la siguiente gráfica. Otro de los nombres fuertes que suena es Pier Battista Pizzaballa, que es italiano, tiene 60 años y fue nombrado en el 2023. Es el patriarca latino de Jerusalén. Es buen conocedor de Oriente Medio, y precisamente es allí una de sus mayores fortalezas. Se ha caracterizado por pedir la paz allí entre el conflicto entre Israel y Hamás. Sus repetidos llamados a la paz lo han puesto en primer plano. En 2023 se convirtió en el primer patriarca de Jerusalén en ejercicio, la más alta autoridad católica en Oriente, y allí fue cuando fue creado cardenal. Es franciscano, es teólogo, habla hebreo e inglés y llegó a Jerusalén en 1999. Y hay que decir que encaja con el perfil que están buscando los
los cardenales, que es alguien que sea mediador, que esté allí en las periferias, que esté en los sitios de conflicto, y precisamente es alguien que conoce perfectamente Oriente Medio y que ha vivido el horror de la guerra que se vive en Gaza. Gran amigo del Papa Francisco, incluso se llamaban todos los días para saber qué era lo que sucedía allí en Medio Oriente con el conflicto armado. Pero ahora veamos otro de los favoritos, también es italiano. Después de 3 pontificados, pues se busca, pues lo que creen desde Ciudad del Vaticano es que podría volver un italiano al poder. Este hombre tiene 69 años, fue nombrado en 2019, hay que decir que más del 80% de los cardenales que iban a votar en esta elección del nuevo sumo pontífice fueron nombrados cardenales por el Papa Francisco, y también la media de la edad está en 70 años. Este hombre pues es discreto y un experimentado diplomático que lleva más de 30 años realizando misiones de mediación política en el extranjero. Él fue un enviado especial a Ucrania por el Papa Francisco, buscando pues hablar un poco sobre Ucrania y demás. Muy bien, entonces Supi es otro de los hombres fuertes y que, como usted lo menciona, Estefanía, ha tenido un papel clave en la mediación de conflictos y, como usted lo dice, estuvo allá reunido con el presidente Zelensky, ha buscado ejercer máxima presión para lograr una tregua en este conflicto en Europa. Vamos con la siguiente gráfica, con otros 2 de los papables, de los nombres que suenan. El francés Jean-Marc Abelin, que tiene 66 años y fue nombrado en el 2022 y además es arzobispo allí de esta ciudad portuaria francesa. Se ha caracterizado también por la defensa de los migrantes, es presidente de la Conferencia Episcopal de Francia, defiende los derechos de la inclusión de parejas homosexuales y también de los derechos de los migrantes. Y otro de los más opcionados, Antonio Tagle, el filipino, Rafael. El filipino, que además ha sido una sensación en redes sociales y que lo han llamado el Francisco asiático por su cercanía a los jóvenes, por su defensa de los migrantes, y hay que decir que sería el primer Papa asiático. Y hay que decir también que en Asia es uno de los continentes en donde en los últimos años más ha crecido el catolicismo. También podría ser una apuesta de la Iglesia Católica por este cardenal. Bueno, y ahora vamos a ver una novedad dentro de los papables, los más opcionados a tener allí el trono de San Pedro, y es un africano. Para eso veamos la siguiente gráfica. Él es Peter Turkson de Ghana, tiene 76 años y hay que decir que es el primer cardenal nombrado allí en su país. Él nació de una familia modesta de 10 hijos y adicional a esto es el primer cardenal en la historia de su país. Clama por la justicia social y por la paz, Rafael. Muy bien, y el otro que está aquí en esta imagen de los hombres que suenan para ser el sucesor en el trono de San Pedro es Mario Grech de Malta, tiene 68 años y fue nombrado en 2020. Este hombre se caracteriza por el tener una iglesia sinodal, por tener un diálogo fraterno. Su papel fue de equilibrista, siguiendo el deseo del Papa argentino Francisco de crear una iglesia abierta, vigilante, pero reconoce que a la vez hay preocupaciones conservadoras. Fue el secretario general de la Asamblea de Obispos, que deliberó sobre temas cruciales como el lugar de las mujeres y los divorciados vueltos a casar. Y también hay opcionados para Estados Unidos. Hay 2 nombres que ya están en la lista de los papables. Vamos a ver en pantalla. Se trata de Robert Francis Prevost, de Estados Unidos, 69 años, y fue nombrado en 2023. Él es un poco fuera de la corriente conservadora. Sin embargo, lo que dicen es que fue misionero en Perú, tiene mucha cercanía con Latinoamérica. También fue el presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, y lo que busca es pues la evangelización y también la modernización de la iglesia, razón pues por la cual es uno de los opcionados al tener un poco la línea del Papa Francisco y asimismo continuar con su legado. Este otro perfil que también es de Estados Unidos es bien interesante, es el cardenal Timothy Dolan, tiene 75 años y fue nombrado en 2012. Escuchen cómo se describe en su perfil. Dice que es un hombre extrovertido al que le gusta el deporte, la cerveza y que trata de aportar optimismo a la iglesia. Sin embargo, es de tendencia conservadora, es teológicamente conservador y un firme opositor al aborto. Coordinó en Wisconsin la lucha contra la pederastia entre 2002 y 2009. Es una personalidad mediática con gran presencia en las redes sociales. Hay que decir que el perfil de un cardenal estadounidense que llegue al pontificado pues generaría controversia por todo lo que ha ocurrido en los últimos días con el presidente norteamericano Donald Trump, y también por esa imagen, Estefanía, que publicó el fin de semana en el que el mismo Trump con
inteligencia artificial se mostró vestido como papa y esto pues generó muchísima molestia allí en el Vaticano. Timothy Dolan se reunió con Donald Trump incluso en alguna ocasión y lo han criticado un poco porque después de todas estas políticas antimigratorias de Donald Trump, él se pronunció a favor de los migrantes, incluso les ayudó a conseguir casa, vivienda, ropa y demás y los protegió allí en Washington. Pero usted preparó un informe precisamente, Estefanía, para que les contemos a nuestros televidentes en detalle cómo se preparan estos lugares, qué significan y qué va a pasar a continuación.